Raquel Sánchez Ruano. Raquel es enfermera especialista en atención primaria y comunitaria en el Centro de Salud Peter I de Alicante. Es investigadora en RICAPS, la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria, Prevención y Promoción de la Salud, y doctoranda en el programa de Epidemiología y Salud Pública en la línea de envejecimiento y dependencia de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nos va a estar con nosotros presentando, a ver, no, al revés, aquí. Los lenguajes enfermeros estandarizados en atención primaria, comprendiendo... Compartir pantalla. Vale. Adelante. Sí. No, pantalla, a pantalla. Así no vamos a... Vale, no. Sí, ya Sí. está. Sí, pero creo que hay un mensaje en el chat que no se nos ve. ¿No los oye? Si no se pone, tenemos que estar mucho en el... A ver, ¿se mira a ver oye? en el chat. ¿Se nos oye? Un ok así, Claudio y Roberto, ¿no se nos oye? Sí, Ah, vale, ya está. vale. Sería de antes. Sí. Sería de antes. A ver, que me pongo el tiempo Muy bien. para no excederme. Pues como os ha contado Puy, yo soy enfermera de familia y soy asistencial, aunque también trabajo en algunos proyectos de investigación con la RICAPS y en la unidad de investigación de la Gerencia de Atención Primaria. Y primero voy a empezar diciendo que yo me siento un poco impostora en este foro, ¿vale? Yo no me siento muy identificada con eso que decía antes María Ángeles de los frikis de los lenguajes. Yo he llegado a los lenguajes desde otro sitio distinto al de la mayoría de vosotros y he llegado pues desde esas barreras de la clínica y también desde las barreras de la epidemiología para el uso de los lenguajes. De hecho, este proyecto que os voy a presentar da un poco respuesta a todos esos inconvenientes que yo vi en el proyecto de mi tesis doctoral para intentar utilizar estos lenguajes enfermeros para poder identificar las necesidades de cuidados y hacer un poco ese mapa desde la visión epidemiológica. Para, si no aquí, sí. Esto es, bueno, una pequeña introducción que yo creo que en este foro todos somos conocedores del papel que tiene ese lenguaje científico propio del cuidado, que pretende dar esa visibilidad, facilitar la informatización, la monitorización de lo que hacemos y facilitar la investigación, que está en ese conjunto mínimo básico de datos del CMBD desde el 2010 y en concreto en el caso de atención primaria también está regulado a través de la BDCAP. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ese uso del lenguaje enfermero con la visión epidemiológica, en este caso para el estudio de la fragilidad, que es el tema de mi tesis, pues pensando en que estaba aquí incluido, creíamos que eso iba a ser suficiente para poder utilizar los registros, pero vimos que había un gran infrarregistro en historia clínica. Un poco por ponernos en situación, yo estoy realizando mi tesis en el proyecto Cuidamos Más 75, que es una corte multipropósito de 6 años de seguimiento en el que participan 9 comunidades autónomas y en las que tenemos datos de historia clínica desde el 2018 a 2023 de 1.200.000 personas. Y cuando hicimos un piloto de esas comunidades autónomas para ver un poco cómo era la foto, pues vimos que la foto que nos quedaba es esa que pretendía ilustrar ahí en el centro, en el que el 45% de la muestra que habíamos extraído para ese pilotaje no tenía identificado ningún diagnóstico enfermero. Hablando de población de mayores de 75 años en atención primaria, que presumiblemente esperábamos pues que al menos un diagnóstico debería de tener todo el mundo. Entonces, mi interés en los lenguajes y en entender qué estaba pasando viene desde aquí, de esa falta de datos, del no entender qué estaba pasando y por qué no, pues no teníamos datos para poder tener esta visión general epidemiológica que
que yo quería buscar y quería poder estudiar. Entonces nos planteamos un objetivo que también otra vez salía de mi zona de confort porque yo había matriculado mi tesis en un programa de epidemiología y me vi al final haciendo cualitativa sobre lenguajes, pero queríamos ver un poco pues eso, cuál era la experiencia en el uso de las enfermeras en atención primaria, que es donde yo trabajo, y por cuáles eran esas barreras y facilitadores para la implementación en la clínica, para ver un poco si nos aportaban un poco de luz. Para eso diseñamos un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico, se hizo en atención primaria. Los grupos de discusión los hicimos en Madrid, pero sí que entrevistamos a informantes claves a nivel de todo el territorio. La población eran enfermeras, tanto asistenciales, docentes, investigadoras, pero siempre con vinculación a la atención primaria. Las asistenciales tenían que atender a población mayor porque era nuestro objetivo con ese proyecto Cuidamos que os he contado antes, y tenían que llevar al menos 3 años trabajando en atención primaria. Y en cuanto a los investigadores y docentes, pues se pedía que tuvieran una experiencia mínima de 2 años, aunque la pudieran compatibilizar con la labor asistencial. El muestreo fue intencional y teórico, con bola de nieve e informantes claves a través de asociaciones. Hicimos 3 grupos focales y 14 entrevistas semiestructuradas que analizamos con un análisis temático reflexivo. Estas son un poco las características de los participantes, que como veis tienen edades con un rango bastante amplio entre los 25 y los 71 años. La mayoría fueron mujeres, como no puede ser de otra manera, aunque hay que señalar que en el único grupo en el que hay más hombres que mujeres es en el de investigación y docencia, ¿vale? Que también pues es significativo. Todas las personas trabajaban en el ámbito público, y en cuanto a la investigación intentamos que hubiera un poco de mezcla entre cualitativos y cuantitativos. Las 3 principales categorías que obtuvimos en los resultados fueron estas, que por un lado la autonomía profesional, la integración en el uso clínico y la construcción disciplinar, que vamos a ir viendo un poquito más despacio. En cuanto al valor del lenguaje común, esa autonomía profesional, había bastante consenso en que la estandarización del lenguaje había tenido una implicación muy importante en el desarrollo de la disciplina y su potencial para la investigación, aunque no estaba tan claro que siguiese involucrada en el desarrollo disciplinar, sino que muchos de los participantes veían como que había sido algo muy importante cuando se implantó el lenguaje estandarizado en España, pero no se veía tan asociado la evolución del desarrollo disciplinar ahora mismo con los lenguajes. También aquí, al hablar del lenguaje común, se habló sobre todo de la taxonomía de Nandan-Kinnock, porque es la que se utiliza en Madrid, y de ella destacan la complejidad en el uso, la internacionalidad que tiene, con sus cosas positivas de que es un mismo lenguaje para todo el territorio, pero también con las negativas de que no está adaptado a nuestro contexto, y sobre todo la mayor pega que le ponen a este lenguaje es la actualización frecuente y los costes asociados, y esta concepción de la Nanda ya no tanto como asociación sino como empresa con sus intereses lucrativos de por medio. Y esto creen que está muy relacionado con la integración limitada en la práctica clínica, porque se utilizan lenguajes desfasados y hace que sea muy difícil poder estar actualizado con las nuevas evidencias para trabajar con ellas. De hecho, en la Comunidad de Madrid se sigue trabajando con la NANDA del 2013 en el sistema operativo. Algunos verbatims para ilustrar esto, pues los lenguajes tienen la labor reivindicativa de la profesión y de la ciencia enfermera como ciencia individual, y si no lo registramos con nuestro propio lenguaje, no queda registrado como tarea propia de enfermería. Aquí, hablando de la internacionalización, ese lenguaje no nace en la Academia Española, nace fuera. La academia lo integra, pero los profesionales enfermeros, lo que es la profesión, no lo absorbe igual que lo absorbió la Academia hace 3 años. Y aquí hablan un poco de lo que habéis comentado antes de las escalas. Igual que cuando se valida una escala, por ejemplo, en inglés se valida el español, también se debería cambiar la taxonomía a los cuidados que se hacen en España, porque a lo mejor lo que se hace en Estados Unidos es completamente diferente a lo que hacemos aquí. Y lo que hablábamos de la Nanda, que es una empresa y tiene sus intereses, entonces también el hecho de que cada 2 años tengamos que renovar el libro, pues es muy cuestionable. En cuanto a la estandarización y su uso la integración en el uso clínico, destacan por un lado los facilitadores como estructura para el razonamiento clínico y como es una guía
para poder realizar ese razonamiento. También cómo sirve de ayuda en el abordaje de cuidados complejos, en tanto que una vez que eres capaz de identificar un diagnóstico, tienes una relación de intervenciones y resultados esperados que hacen que puedas acercarte a ese diagnóstico, aunque igual no esté dentro de tu ámbito de experiencia, y esto tiene una especial repercusión en atención primaria, que vemos personas con una gran variedad de diagnósticos, con lo cual no se puede ser experto en todos esos diagnósticos, y esta guía pues sí que lo sentían como una herramienta de ayuda. Destaca muy por encima de otros como herramienta de continuidad asistencial. Ella sí que tanto los docentes investigadores como las asistenciales valoraban un montón ese informe de cuidados y cómo puedo ver lo que trabajan mis compañeras del hospital y ellas lo que hacemos en primaria, y también la herramienta de gestión para la planificación de recursos. En cuanto a las barreras, destacan una información suficiente, no solo insuficiente en el sentido de que no haya suficientes horas de contenido, sino que ese contenido no se imparte enfocado en que luego pueda ser aplicado, y no se hace tampoco formación continuada a nivel de los servicios. La usabilidad de los sistemas de información, que también ha salido antes, esa falta de obligatoriedad de que da igual que lo registres o no, porque nadie en realidad te mide ni te valora la calidad del registro, y también esa visión burocrática que hablábamos de los clic, 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 que lo llamaban registrosis, que fue un concepto que nos gustó mucho cuando estuvimos haciendo los grupos, y una falta de estrategia organizativa, de esta sensación de que los lenguajes o crees en ellos o no crees en ellos, y que parece que es más una cuestión de una moda de la persona que esté en la gestión en ese momento, que algo que tenga que ser una estrategia a nivel de la profesión. Algunos de los verbatim, pues sería, por ejemplo, la investigación que hacemos utilizando lo que las enfermeras registramos que hacemos, nos muestra que tenemos poco, que hacemos pocas cosas porque se registra poco, pero como no se registra no podemos validar y realmente cuál es el impacto que hacen nuestras intervenciones. En cuanto a la continuidad, pues una enfermera que dice, si yo falto, hay una enfermera que sabe exactamente por dónde me quedé con ese paciente. Sin embargo, pues aquí en cuanto a la burocracia dicen, hay un gran porcentaje que lo veo como una carga adicional. Al final es meter más trabajo y más carga cuando tu paciente realmente está igual, hagas esa parte de planes de cuidados o no. El paciente debería de saber que nosotros estamos haciendo un plan de cuidados con diagnósticos enfermeros, que nos planteamos unos objetivos comunes y hablarlo con él para que los pacientes se vayan familiarizando. Aquí habla del tema de la usabilidad. El módulo es muy farragoso de utilizar, lleva mucho tiempo, con lo cual no lo usas, y luego cuando ves la aplicabilidad, pues falla mucho también la formación de base. Aquí, pues, en cuanto a la formación, dice, nuestro plan de estudios tendría que estar organizado por diagnósticos enfermeros, que hay que adaptar ese lenguaje en función de cada entorno clínico y contexto asistencial, y para eso hace falta una apuesta firme a nivel institucional, y aquí va lo que hablaban de que hay que hacer esa formación continuada para que en cada ámbito puedas profundizar sobre los diagnósticos que son más frecuentes en tu práctica clínica. Y hablan también pues, de ese contagio positivo, de que depende mucho de dónde vayas a trabajar, la importancia que se le dé en tu institución o en tu servicio hará que generes una sistemática de trabajar con lenguajes, o que por otro lado entres en la rueda de esto no sirve para nada y no lo registro. Uy, ahora. Y por último, esa construcción disciplinar hacia la cuidadología, y es esa relación de los lenguajes con la ciencia del cuidado, que nos debería de permitir la investigación en cuidados, esa epidemiología del cuidado de la que hablábamos al principio, y cómo este lenguaje tiene que ir centrado a resultados en salud, porque una de las quejas que había también por parte de los asistenciales y de los gestores que participaron en las entrevistas es que se mide que tú hagas X planes de cuidados, cuántos clics realizas, pero no si en realidad que tengas o no tengas ese plan de cuidados impacta verdaderamente en los resultados en salud de las personas a las que atendemos. Y yo creo que si queremos que esto sea una herramienta que valga para las personas a las que atendemos, tenemos que empezar a medir el resultado en salud de lo que diagnosticamos y no solo el mero hecho diagnóstico. Y también que hace falta un liderazgo en todos los ámbitos que permita fortalecer la identidad y este enfoque crítico sobre el rol enfermero, para
poder cuestionarnos hacia dónde tiene que ir la estandarización del cuidado, cuáles son las prioridades sobre lo que hay que estandarizar, si hay que partir de una nomenclatura que sea propia de la enfermería, si hay que migrar a una que sea genérica, donde se quiere poner el foco y la visibilidad, y todo esto tiene que ser pues teniendo en cuenta esa identidad profesional y hacia dónde quiere la profesión que vaya el rol enfermero. Y aquí las personas que entrevistamos de gestión incidían mucho en que estas decisiones tienen que ser tomadas en consenso con las personas que se dedican a la parte asistencial, porque durante mucho tiempo la integración de los lenguajes ha venido de la academia y parte de ese problema para imbricar una cosa con la otra, parte de que los asistenciales no han estado siempre muy representados en ese debate sobre hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que ir el uso del lenguaje estandarizado. Algunas de los verbatims que ilustran esta idea, pues es, por ejemplo, para saber de qué forma estás impactando los resultados de una población, cuál es la diferencia entre que haya o no haya una enfermera, hay que buscar herramientas y yo creo que los lenguajes son una herramienta muy importante para dar muestra de eso. Hay mucho por desarrollar de estos lenguajes, lo que necesitamos es aplicarlos para poder tener más datos y poder investigar más sobre ellos. Hay que participar mucho en todos los órganos de toma de decisiones, siempre que haya, para que haya esa mirada de cuidados. Y es responsabilidad con la profesión, porque si nosotros lo dejamos reflejado, va a estimular el desarrollo de la profesión. Vamos a tener una base para poder investigar, una base para poder ver dónde hemos fallado y mejorar. Y ya por último, pues eso, que los lenguajes como conclusión tienen un gran potencial para transformar el cuidado, pero su integración en atención primaria sigue siendo limitada y que para ello requerimos de estrategias formativas, de respaldo institucional y sobre todo de liderazgo que impulsen una práctica centrada en la persona y basada en la evidencia. Y listo. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Tiempo.